Hola, en Alama ESG Consulting les damos la más cordial bienvenida y continuamos desarrollando temas enfocados en sostenibilidad y cambio climático. Y es que a partir no solamente de cada uno de los procesos que estamos desarrollando de capacitación, acompañamiento y desarrollo de informes a través de todo el acompañamiento de Alama ESG Consulting y la integración de otros profesionales, cada vez nos incluimos, nos incorporamos más en estos temas. Y es que para conversar de este tema hoy me acompaña la arquitecta Melissa Aldi. Hola, muchas gracias de nuevo por la invitación. Siempre me encanta estar acá compartiendo conocimientos todos. Bueno, Meli, es que ya somos parte de la familia. Eso me tiene a mí muy placido y me hace sentir muy orgulloso, porque es parte no solamente de la mística, es de un compromiso que debemos tener. Entonces, en la medida en que nos encontremos más personas trabajando sobre este tema y conversando sobre este tema, vamos a encontrar más oportunidades. Así es, y es que es un tema que nos apasiona, entonces no dejamos de conversar al respecto. Dices algo interesante y es que es pasión. O sea, estamos uniendo la parte profesional con la pasión. Y Exacto. eso nos genera no solamente expectativas, sino también una conciencia y un compromiso de que somos nosotros los que estamos siendo llamados en este momento a lo que nosotros determinamos evangelización en primera instancia. Sí. Así es que, vamos Melissa, yo creo que hoy tenemos un espacio sumamente interesante para conversar. Quiero reiterarles nuevamente, Melissa Aldi es arquitecta especialista en sostenibilidad y ha sido parte de los objetivos que nos planteamos en Alama al invitarla a que forme parte de nuestro equipo y de estos proyectos, porque si bien es cierto, en Alama somos administradores de empresas, contadores, estamos involucrados normalmente en temas de auditoría, de finanzas, incorporar ahora la parte arquitectónica como uno de los pilares tan importantes en el desarrollo que se está dando, principalmente después de la pandemia, que vuelve otra vez a reactivarse y que vemos nuevamente desarrollos importantes en la industria y habitacionales, pues qué bueno que estemos aquí. Así es, muchas gracias. Melissa también es experta en diseño, en certificación y gestión empresarial. Y cuando hablamos de estos elementos, no solamente estamos incorporando temas de economía circular, que ya hemos visto que son parte de un pilar. Lo más importante es que efectivamente tomemos decisiones que vayan en procura de generar un cambio, por más pequeño que sea. Siempre decimos que el primer paso es el más difícil, ¿verdad? Así es, y es que las personas piensan que estos temas que son ajenos, que le corresponde al gobierno, que le corresponde a las empresas grandes, pero en realidad si ese cambio lo generamos desde adentro, cada uno de nosotros a manera individual, es cuando realmente se empieza a notar que la humanidad está cambiando. Y es que, Melissa, a partir de la aprobación de las normas NIF S1, NIF S2, enfocadas en sostenibilidad y cambio climático, que entran en vigencia a partir de enero 2024, ya nadie puede esconderse. Estamos hablando de que es una responsabilidad para los empresarios y aquí hablamos de pequeños, medianos, grandes empresas, nacionales, transnacionales, todas trabajando con este enfoque en sostenibilidad. Eso va a generar un cambio inesperado, algo que realmente la comunidad no lo veía venir y que realmente va a disparar todo este tema de sostenibilidad, porque es que es como una ola, que conforme unos van haciendo el cambio, todos los demás se van como antojando y entonces realmente se empieza a producir el cambio masivo, que es lo que necesitamos. Y es que más que antojarse es que va a venir un encadenamiento, por lo menos yo lo veo así. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una empresa en cualquiera de las industrias en que esté trabajando, pero nuestros acreedores, nuestros clientes, los proveedores, el comercio a nivel general está incorporado con prácticas sostenibles, ¿qué nos va a tocar? Incorporarnos, porque Sí. si no, vamos a correr el riesgo de que nuestra empresa simplemente sea desplazada por otras que sí lo están realizando. Y es que eso mueve mercados, porque una vez que las empresas y las personas empiezan a estar conscientes de que eso se tiene que hacer, empieza a solicitar a sus proveedores los productos que normalmente compraba, ya empieza a pedir
cosas que tengan relación con el tema de sostenibilidad, ecoetiquetados, sellos de algún tipo de carbono neutralidad, de cualquier tipo, y entonces el resto del mercado, los que vienen abajo en la cadena de valor, también se empiezan a mover para alcanzar y para poder ser competitivos y para poder proveerle a estas nuevas empresas. Entonces se empieza a crear todo ese cambio aguas abajo. Por eso hablamos de resiliencia como uno de los elementos más importantes en la actualidad, y es la capacidad de las empresas de seguir operando a través del tiempo. Y aquí tomemos en cuenta también que nosotros, por un tema de globalización, consumimos productos que pueden ser fabricados en otras latitudes. Entonces acá es donde vamos a incorporar los 3 criterios del sistema, que incluyen ambiente, gobernanza y social. y social. Se me fue. Y incorporemos el tema de gobernanza como uno de los pilares más importantes que se están incorporando en la actualidad. Porque es ahí donde nace el compromiso empresarial. Es ahí donde vamos a tener que demostrar, a través de los informes de sostenibilidad y con la incorporación del área financiera, el impacto real que están ocasionando las empresas en temas sostenibles y el compromiso. El compromiso a través de temas económicos, donde se demuestre ambiente y social. Entonces ya no hay ninguna excusa. Son las pequeñas empresas responsables de preparar informes. Las empresas pequeñas, todos son responsables de Todos preparar somos informes. responsables. Todos tenemos impactos, hasta nosotros como individuos en nuestras casas generamos impactos, y el primer paso es estar conscientes de cuáles son esos impactos para saber cuál es el camino que tenemos que seguir. O sea, lo primero que necesitamos es capacitación y conciencia, como lo decís, Claro. para que sea una actitud integral, de que en cada una de las actividades en que estemos involucrados, realmente estemos realizando esas acciones que vengan en procura y en mejora del ambiente y de esas prácticas que tradicionalmente hemos realizado. Es Que por hemos ello, realizado mal. bueno, es que también el momento histórico en el que estamos viviendo nos demuestra que las condiciones ahora son más críticas. Claro. Hay una charla que nosotros damos en Alama que es una referencia histórica de la sostenibilidad a través del tiempo. Y ahí podemos observar que, en primera instancia, en cualquier lugar en que se encuentre un ser humano siempre va a generar una afectación en el medio ambiente. Pero no es lo mismo, por ejemplo, allá en el año 1300 después de Cristo, cuando hablamos de una pequeña época de hielo en Europa, donde la gente se dedicaba principalmente a la agricultura y a la ganadería, y la forma para calentarse o para producir calefacción era con leña, a lo que estamos viviendo en este momento, donde las condiciones son totalmente diferentes, donde vemos cómo se van derritiendo los glaciares, donde vemos tormentas, donde vemos condiciones, huracanes y cosas que están afectando, propiamente originadas a partir de todas estas afectaciones que hemos generado y que continuamos generando. Y es que ahora estamos en un punto de no retorno. O sea, lo que hagamos ahora realmente va a marcar la diferencia, porque venimos acumulando un montón de impactos negativos que ha provocado el humano en el planeta, y a partir de ahora, si lo seguimos provocando, se nos va a acabar el planeta. Entonces, definitivamente, ese punto de no retorno nos sirve de inspiración para seguir adelante, y ya ahora el tema de carbono neutralidad, el tema de sostenibilidad, algunas veces hasta se queda corto, y ya tenemos que empezar a entrar en un tema de regeneración, que es no solo mantenernos neutros y estándar y ya no seguir generando cosas negativas, sino empezar a generar cosas positivas para realmente poder volver a lo que teníamos y a que el planeta se pueda volver a restablecer. Y es que a través de los años, y aquí sí vamos a enfocarnos un poquito en el tema de fondo que tenemos para hoy, a partir del año 1945, con la creación de la ONU, que justamente el paso es con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, empieza a establecer una serie de condiciones que vengan en procura y en mejora de no solamente del planeta, sino de las condiciones en que los seres humanos vivimos, y aparte de eso, la convivencia con la naturaleza, y aquí estamos hablando de la flora y la fauna. Es importante que no nos enfoquemos únicamente en flora y fauna, o sea, aquí estamos hablando del rescate real al planeta, que es nuestra casa.
que si seguimos afectándolo o que si no tomamos acciones correctivas, cada vez nos vamos a encontrar con situaciones muchísimo más difíciles. Claro. Por ejemplo, que se diga que para el 2050 van a haber más bolsas y material plástico en los océanos que peces, debe preocuparnos. O el levantamiento de los océanos, el subir del nivel del agua y que van a quedar un montón de ciudades enterradas. Por ejemplo, estaba escuchando que Miami, que es una de las que se piensa que va a quedar enterradas, en lugar de estar pensando en cómo no llegar a ese punto, está pensando en cómo va a elevar el nivel de la ciudad por completo de aquí a no sé cuántos años. Pues son las condiciones del ser humano, ¿verdad? Que en principio siempre vamos a estar buscando alternativas, pero se pueden solucionar algunas cosas que más bien vayan justamente buscando el equilibrio. Hablamos también del calentamiento global que nos está afectando muchísimo. Entonces sí son muchos elementos y es aquí donde se hace importante que arquitectos, ingenieros ambientalistas, movimientos privados, movimientos civiles y ahora la parte también de contabilidad, más todas estas organizaciones a nivel internacional y los gobiernos. Sí. Porque las políticas que se tomen a partir de cada uno de los países tienen que incidir fuertemente en que efectivamente generemos ese cambio que se está pretendiendo y que es el que necesitamos. Y es que es un trabajo que se hace a todo nivel. No solamente se deja para el gobierno, que es lo que todo el mundo piensa y lo que al quien se le echa la culpa, sino que se tiene que hacer en todos los estratos, hasta el más bajo, hasta el nivel educativo de preparatoria y de escuela, tienen que estar enterados del tema para poder empezar a realmente ejercer ese cambio. Y es que qué fácil es echarle la culpa a los demás, ¿verdad? Sí. Realmente somos nosotros los que tenemos que generar esas condiciones, pero principalmente creerlo y empezar a trabajar en ello. De hecho, ayer estaba en una capacitación y yo manifestaba exactamente lo mismo. O sea, nosotros somos los que tenemos que empezar a generar ese cambio. Ok, pero ¿qué motivador vamos a tener nosotros para que efectivamente lo hagamos? O sea, es generar un cambio, que lo necesitamos y por eso la educación cumple un rol sumamente importante. Como decíamos, a partir de la creación de la ONU en 1945, se han venido dando una serie de pasos de la humanidad, principalmente para enfocarnos en erradicar todos estos cambios que se han venido dando. Y lo que ha sucedido es que conforme más se estudia, conforme más se profundiza y conforme pasa el tiempo, nos damos cuenta que también el tiempo se nos acorta. Sí. Entonces, dentro de todo esto, Melissa, ¿qué te parece si hablamos un poquito de lo que fueron los objetivos de desarrollo del milenio que fueron emitidos en el año 2000? Que si bien es cierto, ya no tienen vigencia y lo vamos a ver cómo se sustituyen con los ODS, pero es importante porque sí es un momento histórico que marcó una pauta y que da origen a lo que continúa, que son los ODS. Sí, en ese momento, en los años 2000, lo que se hizo fue pensar en ponerle metas a todos los países que componían la ONU para que las alcanzaran al 2015 y el planeta mejorara. Lo que pasa es que se hicieron no de la manera tan correcta y lo aprendieron sobre la marcha porque se hizo a puertas cerradas, o sea, los objetivos se generaron entre unas personas con mucho conocimiento, pero no se expusieron a la sociedad y no se tomó participación de la sociedad y además se hicieron solo para los países que estaban en vías de desarrollo, para los países más pobres. Entonces eso tampoco fue tan bien visto. Y por eso en el 2013 fue que se empezaron a crear los objetivos de desarrollo sostenible, porque ya se empieza a ver que no se iban a alcanzar para el 2015 los objetivos de desarrollo del milenio. Estamos trabajando en una propuesta y quiero mencionarlo en este momento porque pronto vamos a estarlo dando a conocer. Esta propuesta incluye no solamente un análisis, sino una interpretación de cada uno de los ODS. Pero aquí también con otro tema importante, Melissa, y es que no es solamente conocerlos, interpretarlos, sino de qué manera podemos nosotros hacer realidad para que estos objetivos se cumplan. Exactamente. La gente piensa en los objetivos de desarrollo sostenible y de nuevo piensa que es el gobierno o el país el que tiene que alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y muchas veces no llegamos a tener ese interés o
intentar llegarle a un poco más de detalle para saber cómo yo como individuo o como una empresa puede llegar a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible independientemente de lo que haga el resto del país. Y eso es justamente en lo que vamos a entrar. Aquí hay un tema importante y es que lo vemos ahorita en marzo que ha estado lloviendo, no estábamos preparados todavía para estas lluvias tan fuertes y empiezan a darse las inundaciones. ¿Y qué sucede? Las alcantarillas están llenas, el agua se rebalsa, las personas empiezan a verse afectadas desde lo que es la movilización, casas que también se afectan con las inundaciones y normalmente lo que vamos a hacer es culpar. Vamos a echarle la culpa a la municipalidad porque no pasaron recogiendo los residuos oportunamente. Vamos a culpar al gobierno porque hay otra serie de condiciones en el medio que favorecieron que se desarrollaran proyectos en algunas áreas, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Y yo creo que es lo más importante en este programa que estamos transmitiendo hoy. Porque si bien es cierto, normalmente nos enfocamos en temas de desarrollos urbanísticos, de ciudades sostenibles, de efectos financieros, de las condiciones para preparar los informes de sostenibilidad, debemos entrar en un tema más de conciencia y más de compromiso a nivel país. Sí, y no dirigido a altas instancias, sino dirigido a cualquiera, a cualquier persona en su casa que puede generar ese cambio. Desde lo más básico, es que muchas veces nos complicamos pensando en que tenemos que hacer tantos cambios que mejor los voy a dejar para cuando tenga tiempo para sentarme a ver qué voy a realizar. Sí. Es que es hoy. Y lo conversábamos en un programa reciente, Melissa, es que solamente el apagar las luces de un salón, de una habitación cuando no lo estamos ocupando, asegurarnos que se cierre bien el grifo para que no se desperdicie el agua. Son elementos básicos que normalmente hemos visto como parte de esos procesos, pero integrarnos en la comunidad, desarrollar estrategias y plantearlos a los gobiernos locales. En la comunidad en que vivimos, de qué manera podemos fortalecer más y desarrollar más los parques, arbolizar. Y solo en estos 10 puntos que has tocado en este momento ya están incorporados en los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso, son cosas tan sencillas que la gente no tiene ni la menor idea de que se pueden hacer para lograrlos. Por eso yo creo tanto en este proyecto que estamos desarrollando, porque es una interpretación desde nuestra posición. No es lo que nos están diciendo para que lo leamos en letra muerta y digamos, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto y no lo puedo. No, démosle vuelta para que empecemos con esos conceptos tan básicos y me parece súper bien, Melissa, porque realmente si nosotros desglosamos, que lo vamos a hacer en este programa, y esto es una invitación para que nos sigan, claro. Desminuzamos y detallamos cada uno de los ODS, vamos a darnos cuenta que hay cosas muy sencillas, hay otras que son más complejas, hay otras que muy probablemente nosotros no podamos realizar, pero sí hay otras que podemos trabajar fuertemente. Así es que la intención es conozcamos en esta primera fase de educación para que luego demos todo ese acompañamiento. Exactamente. Cuando hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal vez hablemos un poquito, Meli, de qué es la ONU. ¿Por qué la ONU tiene una participación tan importante en estas políticas? Sí, al final de cuentas es el único ente que reúne a tantos países y se preocupa por estos temas ambientales, por el bienestar del planeta, por los temas sociales. Entonces, lo que diga la ONU, todo el mundo le hace caso. Y son las metas que todos los países están corriendo para llegar a cumplir. Y es que debería ser, y yo siempre creo, de que más que una imposición, debería ser un tema realmente de responsabilidad. Y es que eso fue lo que hizo la diferencia entre los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible, que esta vez sí los hicieron con más participación, con participación ciudadana y participación de otras organizaciones, y entonces esos 17 que quedaron en la lista, y que son los que vamos a estar mencionando en los programas siguientes, están aterrizados, como lo decimos acá, están realmente tocan puntos estratégicos y puntos clave que cada país debe alcanzar para realmente llegar a lograr las 3 principales objetivos que tienen los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y cuáles son esos objetivos? Usted los tiene escritos ahí, por así a mí se me olvidan, pero... hablamos en primera instancia de erradicar la pobreza, ajá, proteger el planeta y asegurar la prosperidad.
O sea, Exactamente. están enfocados en una condición para mejorar no solamente el planeta como tal, sino la forma de vida que tenemos nosotros. Ese último, el de la prosperidad, es que súper general y engloba todos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero es además el que nos da la pauta, o sea, lo que quieren los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que todos los países logren, es alcanzar la prosperidad para todos. Y es que se entrelazan, porque aunque estemos hablando de erradicar la pobreza, que ahí ya vamos a tener configurados algunos de ellos, los podemos ver también incluidos en proteger el planeta o en asegurar la prosperidad, porque al fin y al cabo todos fueron pensados y desarrollados para tener esa línea conductual que nos permita lograr el desarrollo. Y es que si no protegemos al planeta no tendríamos prosperidad tampoco. Entonces Es todos que vienen de la mano. Y es que hay, si vemos un poquito desde el punto de vista empresarial, o sea, hay muchas organizaciones que su materia prima proviene directamente de la naturaleza. Y si esto se nos acaba o se nos agota, realmente qué vamos a seguir produciendo y qué vamos a consumir. Sí. Por ello, la transformación que se está dando no solamente en la conducta de los consumidores, sino también en el proceso de producción. Y yo aquí quiero referirme también a algo sumamente importante que principalmente ha venido a dar un crecimiento fuerte a partir de la pandemia, y es el tema de la tecnología, porque ahora se nos facilita muchísimo más el tener comunicación como la que estamos haciendo hoy, a través de estos programas, a través de nuestros móviles, donde tenemos acceso a internet, donde constantemente estamos recibiendo noticias, información. Hay que ser claros de que tenemos que tener seguridad de que la fuente de los datos que estamos obteniendo son fidedignos, Claro, porque también podemos confundirnos. claro. Pero tenemos acceso a muchos datos y a muchas referencias que anteriormente era sumamente complicado. Ya no hay excusa para decir que no podemos conseguir esa información o que no conocemos un tema porque está en todas las redes, en todos los medios, lo tenemos al frente casi que todo el día y ahí podemos informarnos y dar por un hecho de que todos estos temas son importantes y de que tenemos que lograrlos en conjunto. Ya no podemos decir que no nos afectan directamente. Ok, entonces dijimos que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron aprobados en el año 2015. 2015 en el Acuerdo de París Exactamente. y están incluidos en la Agenda 2030. Correcto, eso quiere decir que los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ser logrados con todos los indicadores que han dispuesto para Y, ello perdón, para te el interrumpo. 2030. Estamos hablando de 17 objetivos, 169 metas y 232 indicadores. Ajá. Y tienen que ser cumplidos para el 2030. Ok, O sea que nos quedan 7 años para alcanzarlos. lo vamos a cumplir porque ahora incluso estamos hablando de que se cumplan al año 2050. Aquí es importante y dentro de lo que hemos estado conversando, la pandemia, el COVID-19 vino a generar un cambio y una transformación en todas estas metas y objetivos que teníamos trazados. Se dice que afectó y que esto ha generado un atraso en todos estos objetivos por cumplir. Sin embargo, Sí, justamente en eso le iba a interrumpir. Si usted entraba a la página de la ONU y leía qué estaba pasando con los objetivos de desarrollo sostenible entre el 2020 y el 2022, las metas se enfocaban o los textos, todos decían algo del COVID y habían para algunos de los objetivos que se estaban favoreciendo. favoreciendo en el sentido de Se que se está, amplía el tiempo. no, se estaban empezando a lograr o los porcentajes a los que se tenía que llegar se estaban acercando porque estábamos en época de COVID, pero ahí mismo decía que cuando ya se volviera a abrir el mercado, más bien se podría disparar una ola. Por ejemplo, con el tema del consumismo. La gente se quedó en sus casas, muchas veces se salía al supermercado solo a lo necesario y entonces este consumismo tan grande que se genera día a día paró. Entonces los residuos fueron menos, la
producción de carbono con los vehículos yendo para atrás y para adelante fueron menos. Entonces, estábamos cercanos a lograr algunos de los objetivos. Sin embargo, ahora que nos volvieron a abrir las puertas y todos salimos como desesperados y volvimos al mundo, ¿verdad? Empezamos a comprar como locos otra vez, empezamos a conducir por todo lado para sentir que otra vez éramos libres, y entonces muy probablemente si volvemos a la página de la ONU y los leemos los textos sobre los objetivos de desarrollo sostenible, ya nos hayamos vuelto a distanciar en algunas de esas metas. Bueno, pero yo creo que sí hubo un aprendizaje Ah, importante en definitivamente. todo este proceso y creo que es lo que debemos capitalizar, porque si bien es cierto, nos referimos nuevamente a el cumplimiento de los 17 objetivos como tal, sí nos vamos a encontrar que algunos han ido cumpliéndose más que otros y ese es el parámetro y me parece súper bien el comentario que haces porque si invitamos a nuestros seguidores para que se informen a través de los datos que proporciona la ONU, van a tener muchísimo más conocimiento pero principalmente criterio. Sí. Y a partir de acá, los gobiernos locales, los países y viéndolo a nivel global con las reuniones que se presentan a través de las diferentes comisiones de la ONU, es donde vamos a estar acercándonos a esos cumplimientos que son los que necesitamos urgentemente. Reitero nuevamente la importancia de los medios de comunicación que existen actualmente para que podamos estar observando. Y yo creo, Melissa, que tanto Aldi Design como Alama, a través de estos programas, estamos justamente creando esa condición, ese conocimiento, pero principalmente acortando esa brecha para que sean más las personas que estén pendientes del desarrollo de estos temas y que conozcan aún más sobre estas acciones que debemos tomar. Y no solo leerlos y verlos como temas aislados o como muy lejanos o como muy texto o como muy, ¿cómo le dijera? Como que no son cercanos a uno, sino realmente interpretarlos y traerlos a nuestra realidad. Muy probablemente interpretar uno de los ODS en Europa va a ser diferente a interpretarlo en Costa Rica. Y eso es justamente el trabajo que tenemos que hacer, traerlos a nuestra realidad e interpretarlos en cómo los podemos cumplir acá. Por eso es que es importante la unión que se está realizando con profesionales en diferentes áreas y que dentro de todos podamos realizar estos aportes. Y tienes absolutamente toda la razón, es que en las diferentes latitudes, en los diferentes países, incluso algunos de estos objetivos van a tener muchísima más importancia que otros. Claro. Algunos se van a poder cumplir en periodos de tiempo más cortos que otros, pero sí siempre enfocados en que tiene que ser una realidad y que la unión en el sector público, el sector privado y el sector civil son los que tienen que llevarnos en esa línea que es la que se requiere para poder cumplir estos objetivos que son los que estamos buscando. Tal vez, Melissa, si hablamos un poco de tu experiencia desde una perspectiva como profesional en arquitectura, cuando ahora mencionamos tanto ciudades sostenibles, cuando hablamos de proyectos, aunque sean residenciales, que puedan cumplir una serie de requisitos que estén enfocados en sostenibilidad y en reducción no solamente de costos, sino de consumo de energía, de agua y de otros elementos que puedan estar incorporados como para poder decir, sí estamos presentes, pero necesitamos que todo este sector, que sabemos que el sector de construcción en Costa Rica es muy fuerte, principalmente en este momento que se está reactivando, ¿qué mensaje podemos dar para que realmente tomemos esa conciencia? Que dicha que lo traes a colación, porque hay uno de los objetivos de desarrollo sostenible que habla justamente No del digan número ni cómo se llama. no, justamente del sector construcción, o sea, es como en el que mejor cabe el sector construcción. Pero cuando uno ya está en esto, se empieza a dar cuenta de que la construcción no se puede encasillar solo en ese objetivo, que va a tocar otro montón, digamos que tal vez la mitad, puede que más. Y las personas no lo saben. Y el sector construcción es uno de los sectores más contaminantes. Y si nos encasillamos solo en ese, nos estaríamos quedando Te cortos. interrumpo. Es que a mí también me llama la atención de que dentro de las empresas que están en el sector de construcción, hay algunas que producen materiales que ya están desarrollando también sus informes de sostenibilidad. Muy probablemente volvemos a reiterar de que haga falta más desarrollo, pero ya hay una actitud. Sí, y tienen que seguir caminando hacia eso. Tienen que seguir,
desde el diseño, luego en el proceso constructivo, que es el que realmente genera la mayor cantidad de contaminación, y luego en el proceso de contaminación. En todas estas etapas se tiene que caminar hacia la sostenibilidad, que de la mano va a ir alcanzando los objetivos de desarrollo sostenible. Me gustaría que hablemos también un poquito sobre los diferentes tipos de certificación que existen en el área de construcción, para que podamos inducir también a todos, no solamente a los desarrolladores, sino también a las personas que adquieren estas propiedades o estos inmuebles, para que también vayan pidiendo, porque hablamos de que hay falta de comunicación y hay falta de capacitación. Pues generemos esas oportunidades. Sí, definitivamente. El paso 1 es que la sociedad civil conozca que esto existe, conozca que le va a beneficiar como individuo para que lo pueda empezar a pedir. Porque una vez que haya demanda, entonces los desarrolladores lo van a tener que generar. Y una vez que los desarrolladores estén generando este tipo de proyectos, se van a empezar a tratar de diferenciar unos con otros, van a estar aplicando diferentes normativas y entonces vamos a beneficiar a la comunidad. Ya no va a ser solo el individuo que lo solicitó, ni el edificio que va a beneficiar a los que lo habitan, sino que además se va a relacionar con todos los demás edificios y los demás lotes y todo lo demás que tenga cerca, y va a ser un beneficio integral para todo el planeta. Nosotros ahora hablamos de resiliencia, que ya lo mencionamos anteriormente, de la capacidad de continuar a través del tiempo. Hablamos de los criterios ESG, que son sumamente importantes cuando estamos involucrando en el proceso también todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico y comercial. Y esto lo que tiene que venir es justamente para acercarnos en el cumplimiento de estas metas. Desde el punto de vista financiero, para nosotros es sumamente importante que en este momento, porque también es un momento histórico, que la parte contable financiera tenga una participación tan activa en temas de sostenibilidad y en temas de certificación como el que estás mencionando, también para poder amarrar estas condiciones. Recordemos también que Costa Rica a través del tiempo se ha clasificado por ser un país con un alto índice o con un alto interés en mantenernos con una imagen de país verde. El mismo hecho de que tengamos la meta para el 2050 de ser un país carbono neutral también va en esa misma línea. Y por otro lado, que realmente adquiramos esos compromisos reales para que no sea lo que normalmente se le llama el greenwashing, sino que las mismas empresas y los consumidores podamos estar observando que estamos justamente cumpliendo esas condiciones. Hay casos importantes, Melissa, por ejemplo, cuando hemos participado en campañas de recuperación de residuos, principalmente en las costas del Pacífico. Y ahora que está lloviendo en estos días, es impresionante ver cómo se acumula mayor cantidad de residuos. Ahora que tocas ese tema, he estado viendo en algunas alcantarillas en los centros de la ciudad que dice el mar empieza aquí, y me parece lindísimo porque realmente las inundaciones empiezan ahí, el mar empieza ahí, porque todo lo que tenga, todo lo que vaya, lo que llegue a esa alcantarilla va a ir va a ir a parar a los ríos y luego a los océanos, y eso es lo que provoca la saturación de las alcantarillas y las inundaciones. Entonces, cada persona como individuo en la ciudad ni siquiera tiene que ir a la playa para contaminar. En su ciudad es el responsable de que eso no llegue a parar como a generarse como un residuo. Son parte de esas campañas publicitarias, ¿verdad? Que deberían fortalecerse aún más. Ahorita estaba viendo también una que se refiere a Semana Santa, irse a las playas, ir a vacacionar y tráigase los residuos que usted está produciendo para que no queden allá. O sea, sí podemos hacerlo si lo trabajamos de manera conjunta, pero principalmente si tenemos una conciencia que vaya en ese sentido de cuál es el daño que nosotros individualmente estamos produciendo. Y esa conciencia es lo más importante, porque al final el mejor residuo es el que no se genera. Entonces, definitivamente, cuando somos conscientes en el supermercado de lo que no tenemos que comprar, es ahí donde se empieza a hacer un cambio. Melissa, el tiempo nos consume. Es el enemigo que tenemos en estos programas. Uno quisiera seguir conversando y desarrollando temas. Les reiteramos nuevamente que estamos haciendo un trabajo muy especial sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que pronto les vamos a estar presentando para que realmente logremos, como lo decías ahora, una interpretación en Costa Rica para los costarricenses de qué son los ODS y
cómo deberíamos incorporarnos para que los desarrollemos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Melissa, muchas gracias por estar en este programa y los esperamos en la próxima transmisión. Muchas gracias. En Alama ESG Consulting nos especializamos en impulsar el valor empresarial integral. En nuestra misión está establecido el servicio de consultoría, planeación y gestión estratégica enfocados en temas ambientales, sociales y de gobernanza, direccionados a los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la ONU, que constituyen de manera positiva para el desarrollo financiero y responsable de las empresas. Para obtener resultados evidentes, hablando de sostenibilidad, sabemos que la información financiera es el elemento relevante porque cuantifica el impacto en la gestión de las organizaciones que suman a la responsabilidad y el cambio. Somos profesionales de gran trayectoria en finanzas, contabilidad, impuestos, administración y desarrollo empresarial. Además, pioneros en el estudio del proyecto de las normas NIF S1, requerimientos generales para la información al revelar sobre sostenibilidad relacionada con la información financiera, y NIF S2, información al revelar relacionada con el clima, que han sido desarrollados por la Fundación IFRS. Impulse el valor empresarial integral de su organización a través de la formación y consultoría y realice una gestión responsable.